radio como las redes sociales y en específico el trabajo periodístico nos hace y nos obliga a solventar cualquier coyuntura, mi querido Artino. Que, oye, quien nos viene a decir qué bien se llevan estos, ¿no? Es el presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, el IMIPE, el maestro Artino Avilés. ¿Cómo estás, Artino? Gracias a Dios, muy bien, Teodoro, y con el gusto de saludarte. Bueno, hay una interesantísima batalla de análisis jurídico, ¿no?, en la cual se supone se ha profundizado tras la desaparición primero de lo que fue el Instituto de la Mujer en el estado de Morelos y la intención, por lo menos así lo han hecho público los diputados y al parecer el Ejecutivo, de la extinción igualmente de la institución que hoy tú presides. Sé que ha habido diálogo con el aparato legislativo de tu parte y de los demás consejeros, y no sé si haya algún acuerdo o qué va a pasar con el IMIPE en las próximas fechas. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, nosotros hemos aportado a la legislatura local elementos de carácter técnico, elementos de carácter orgánico que desde el IMIPE conocemos respecto de la tutela del derecho de acceso a la información y protección de datos personales, que de manera muy importante habrá que decir, son pieza clave para un Estado democrático. El hecho de derecho a saber, de conocer tu información, de tomar decisiones. Es cierto que en la expresión se ha mencionado la idea de una extinción. Sin embargo, esta expresión está vinculada a una conclusión, a una terminación. No podría en ese discurso continuar la transparencia si se lleva a cabo una extinción de esta naturaleza. Por ello, nosotros lo que advertimos, tanto de la soberanía estatal como de las y los integrantes de la Cámara de Diputados, es que en realidad habrá de llevarse a cabo una transformación. ¿Por qué? El año pasado, hacia el 20 de diciembre del año pasado, cuando vino la reforma de simplificación orgánica que generó la desaparición de 7 organismos constitucionales autónomos y en particular el tema del INAI, se dio un proceso para las legislaturas locales para que lleven a cabo su adecuación respecto de las normas internas. A la fecha hay 19 estados en el país que todavía no arrancan como tal un proceso constitucional de reforma. Otros ya lo han hecho, como es el caso de Tabasco, como es el caso de Michoacán. Sin embargo, entidades tan importantes como la Ciudad de México todavía se encuentran en discusión respecto de la naturaleza del órgano. Es decir, hay la idea medular que la naturaleza pueda ser un órgano descentralizado y no un órgano desconcentrado. En la inercia de carácter nacional se pensó que esta adscripción fuera hacia la Secretaría de Contraloría, que también más tarde cambió de nombre como Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Sin embargo, han existido voces en el estado de Morelos y en la legislatura local que han optado en la idea de que este órgano que se transforma ya forme parte del poder legislativo y no del poder ejecutivo, y que esta transformación traiga consigo la deliberación sobre la integración del órgano, unipersonal, colegiado, pero bajo una naturaleza descentralizada. Esta parte es muy importante, Teodoro. ¿Por qué? Porque si se da una transformación de este tipo en la tutela del derecho de acceso a la información, la transparencia va a continuar, lo que no implica una extinción. La extinción implicaría la liquidación de las y los trabajadores. En el caso concreto, la transformación por un nuevo órgano que en la inercia nacional se denominó Transparencia por el Pueblo, y además con la naturaleza de un órgano descentralizado, lo que ocurriría es que el instituto se transformaría en un órgano con personalidad jurídica propia, con un grado de capacidad técnica, con un grado incluso de actividades al interior, con autonomía e independencia. Cierto, ya no como un órgano constitucional autónomo, que en términos del artículo 23 hoy nos encontramos en este sitio, pero sí bajo un órgano que en la transformación se siga encargando de la tutela
del derecho de acceso a la información y protección de datos. A ver, había una propuesta bien interesante de que la entidad superior de auditoría y fiscalización lograra y alcanzara su autonomía, precisamente porque había y se sienten que al tener 20 jefes, el titular de esta entidad, pues siempre hay un conflicto de interés, por supuesto que lo hay. Y ahora estamos caminando en sentido contrario, cuando la autonomía, presumo yo, había sido entregada o reconocida a entidades o instituciones, órganos que la requerían precisamente para no tener una dependencia, una correlación, una situación de jerarquía, principalmente con el Poder Ejecutivo, Ertino. Esto desde el sexenio que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se vio con buenos ojos, a pesar de que la izquierda fue la que impulsó precisamente esta separación, el nacimiento de estos entes. ¿Para ti es un retroceso o simplemente adecuaciones que la democracia nos obsequia? Para mí es un retroceso que el órgano constitucional autónomo se elimine desde el texto constitucional con esta naturaleza. El derecho de acceso a la información da la posibilidad de que la información pasó a la Cámara de Senadores, pasó a la Cámara de Diputados y hoy es un decreto de reforma constitucional a nivel nacional. Y en el artículo segundo transitorio de ese decreto se dio la oportunidad de que las legislaturas locales debutaran en órgano desconcentrado, órgano descentralizado u órgano diferente adscrito a alguno de los poderes del Estado. Esta parte es interesante. Si la idea fuera constituir un órgano desconcentrado, el retroceso sería mayúsculo. Porque va al Ejecutivo. Va al Ejecutivo y se comporta como juez y parte. Va al Ejecutivo y el pueblo pierde poder porque para acceder a una información que no se entrega tiene que recurrir al juicio de amparo o al Tribunal de Justicia Administrativa. Se formaliza, se judicializa. Esta parte me parecería un retroceso mayúsculo. Dejarlo como un organismo descentralizado, no sectorizado, encuadra dentro de los transitorios de la reforma que estamos haciendo referencia, segundo, cuarto y sexto, y permitiría una semilla de un grado de capacidad técnica, de personalidad jurídica, de patrimonio propio. Si usted me pregunta, ¿es lo ideal? Me parece que lo ideal sería conservar al órgano constitucional autónomo, pero en las condiciones que en la Orquesta Nacional ya se dio, Morelos podría dar un paso muy importante en dejarlo como un descentralizado no sectorizado. Y más que a la ESAF, me referiría a una figura análoga, por ejemplo, con el IDEFOM, es decir, un órgano con grados de capacidad técnica y de autonomía, no que tenga 20 jefes o que con la reforma electoral tenga 30 jefes, sino que el jefe es el pueblo de Morelos, que se representa en la soberanía, y tenerlo como no sectorizado, ¿qué implicaría? Algo trascendental. En la reforma nacional, Transparencia para el Pueblo no revisa municipios. Aquí en Morelos, el órgano revisaría municipios que en términos del artículo 115 de la Constitución tienen autonomía. Por ello es trascendente que quede también dentro del trabajo legislativo este andamiaje en razón de la información, de la transparencia, de la protección de datos, de la rendición de cuentas y del combate a la corrupción. De darse este cambio, de darse esta perspectiva, Morelos volvería a ser uno de los estados pioneros que en el contexto nacional, incluso recordando que el IMIPE fue antes que el propio IFAI e INAI, uno de los estados pioneros que podría permitir sembrar la semilla de un grado de autonomía en defensa del derecho a saber. Entonces, en ese sentido, Ertino Avilés y los demás consejeros han estado en el diálogo con el sector legislativo e inclusive con el Poder Ejecutivo para plantear esta idea, Ertino. Nosotros hemos tenido la oportunidad de poder dialogar con diferentes formaciones ideológicas, tanto al interior del legislativo como al interior del ejecutivo. Hemos tenido la oportunidad de asistir a la Cámara de Diputados para llevar a cabo una actividad dentro de la formación legislativa que hablamos sobre transparencia para el pueblo. Llevamos a cabo incluso un pleno abierto en la Cámara de Diputados
Y en este trabajo hemos aportado los elementos técnicos que al IMIPE incumben, básicamente en 3 factores: la ley de transparencia, la ley de protección de datos personales y la ley de archivos. Ellos habrán de tener la decisión soberana sobre la naturaleza del órgano y cómo se comporta. Sin embargo, no hay que perder de vista que la transparencia camina junto con la democracia y que finalmente la opacidad o incluso el obscurantismo no son aliados de los sistemas democráticos. Por ello es trascendental y muy importante que en esta discusión pueda seguirse privilegiando los aspectos de autonomía y de independencia técnica. Bueno, pues vamos a estar muy alertas. Creo que es una salida de la cual ya no puede, obviamente, el IMIPE salvarse, ¿no? Tiene que encontrar su alternativa de subsistencia en el entendido que lo que importa es la materia. Correcto. No tanto la institución como tal, sino la protección o la proyección de la transparencia de la información. Lo que importa es la tutela de los derechos a favor del pueblo de Morelos. Lo que importa es que las y los morelenses conozcan y tengan la oportunidad de saber qué pasa al interior de su gobierno. Eso es lo trascendente. Y por supuesto que en esta actividad la autonomía implica un grado mayor. Por eso es importante hablar de una transformación más que de una extinción. Y no habrá, Teodoro, una transformación auténtica, ni de primera ni de cuarta, sin que tenga como base el derecho de acceso a la información. Oye, con autonomía era difícil. Con autonomía es complejo, sin lugar a dudas, sin ella, porque la propia norma no permite los andamiajes de medidas de apremio, de medidas coactivas para lograr eficazmente el trabajo. Sin embargo, el trabajo y la actividad hasta hoy desde el instituto se ha desarrollado, sí, con áreas de oportunidad y con áreas de desafío, pero es muy trascendente que en esta transformación y en este órgano que en el contexto nacional vaya a darse, se siga conservando este grado de autonomía técnica. Y en el ser humano, en Ertino Avilés, ¿cuál es el sentimiento? Agradecimiento, tener la oportunidad de servir al pueblo, del cual mis padres formaron parte, del cual mi hijo Ertino forma parte. Sin lugar a dudas, es agradecimiento al pueblo por darme la oportunidad de servir. Y desde Ertino, como ser humano, agradecer porque no es la primer trinchera que me ha tocado vivir. Esta oportunidad de servir a través del ejercicio público, sin lugar a dudas, es invaluable. Gracias por tu presencia. Gracias a ti, Teodoro. Él es el consejero presidente del Instituto Morelense. Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. IMIPE. El IMIPE, que no tiene fecha todavía de transformación. Ya no voy a hablar de extinción, de transformación, pero se supone que es durante este periodo ordinario. No tiene fecha, incluso en los artículos transitorios no se tiene como tal fecha. En la Orquesta Nacional, repito, más de 19 estados todavía están en el proceso. Pudiéramos incluso llevar a cabo la conclusión de este año. Sin embargo, diferentes actores han propuesto de que pronto vendrá este diálogo y esta reflexión constitucional. Muchas gracias por visitarnos. Gracias a ti, Teodoro, por la oportunidad.